Saludos, saludos. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al Instituto de Investigación, Formación y Capacitación, La Senda del Líder. Hoy ya tenemos un invitado muy especial, es mi gran amigo, nuestro mentor de La Senda del Líder, y es nada menos y nada más que Xavi Herrera. Saludos, Xavi, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí con nosotros, nuestro mentor, en realidad tanto mi mentor personalmente, que nos ha ayudado muchísimo siempre impulsando con los ánimos y con sus consejos para el bien de nuestra organización. Y bueno, vamos a presentarlo. Aquí está justo mi gran amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi estimado amigo Gustavo, muy buenas tardes. Un honor y un privilegio para ti tu invitación y para mí, pues, como te digo, estar aquí con la senda del líder y estar compartiendo conocimientos siempre es satisfactorio, muy bueno, y vamos a desarrollar un buen conversatorio en esta tarde, como siempre lo hacemos. Excelente, excelente. Y va, tenemos mucho por qué aprender de él. Una parte de él es que él es empresario, consultor y estratega, empresarial experto en sistema de gestión ISO, Máster MBA. También es ingeniero industrial, coach ontológico, formador y docente universitario, Lead y Master Speaker, Internacional Trainer, Transformational Speaker y Happy Speaker. Gran maestro internacional galardonado como el Speaker del año 2020, diplomado en alta gerencia empresarial y gerencia por procesos, director de la Fundación para el Entrenamiento Profesional y Desarrollo de Negocios, PRODE, y mentor especial y exclusivo de nuestra organización que es la Senda del Líder. Así es que mi amigo, el escenario es todo tuyo, adelante. Perfecto, mi amigo, muchas gracias. Vamos a comenzar. Vamos a hablar de un tema bien importante que se llama liderazgo e inteligencia emocional para lograr el éxito. Dos temas que son bien importantes y que nosotros como profesionales tenemos que estar tratando todo el tiempo. Recuerda una cosa, si nosotros no logramos, de cierta forma, lograr influenciar y lograr captar todo el talento que tienen las personas que trabajan con nosotros, pues realmente los objetivos y los resultados que queremos encontrar en el corto, en el mediano o en el largo plazo, pues van a ser muy difíciles de lograr. Bien, entonces ya una vez hecho la presentación, no lo voy a hacer dos veces, voy a comenzar a hablar de nuestro tema. Entonces, si me permiten por acá, voy a compartir pantalla, regálenme un segundo y vamos a comenzar. Entonces, lo que nosotros vamos a tratar hoy básicamente es liderazgo e inteligencia emocional para el éxito. Mi nombre, Javier Herrera, me conocen como Xavi, entonces en cualquier momento cuando me quieran buscar me pueden decir Xavi Herrera, soy más conocido por ese lado. Mentor orgulloso de la senda del líder, he tenido muy buenas relaciones y muy buenos resultados con esta organización y bueno, aportando siempre a lo que nosotros vamos a mencionar. Bueno, nos vamos a centrar en estos dos conceptos que son bien importantes, que son bien impactantes dentro de las organizaciones. Me caracterizo siempre por estar al lado de la gerencia, por estar al lado de la alta dirección, manejo muy bien el tema de planeación estratégica y demás cosas. Soy experto en normatividad ISO, entonces todo lo que es alta dirección, lo que es gerencia estratégica me va muy bien y pues manejo el tema. Entonces vamos a comenzar acá. Cuando nosotros hablamos de liderazgo e inteligencia emocional, pues vamos a centrarnos en dos temas fundamentales. El primero, vamos a hablar de lo que es liderazgo transformacional, una de las mejores herramientas que hay. Cuando nosotros hablamos de todo el tema de liderazgo transformacional, vamos a encontrar algo que es muy preciso, que es fundamental, que se llama cambio y creatividad. Esto es bien importante porque este método fomenta el cambio y la creatividad. Quiere decir que nosotros como profesionales, como personas que estamos liderando personas, vamos a impulsar a quienes están detrás de nosotros y vamos a explorar, vamos a encontrar todo aquello que las personas pueden brindar y que nos lleva a generar mejores resultados. Aquí es donde logramos un cambio y explotamos y exponenciamos, llevamos al máximo la creatividad de las personas. Para nosotros como líderes de proyecto es muy importante que todas las personas den al 100, que den lo mejor, que exploten todo lo que saben y que nos lleven a encontrar mejores resultados. De allí que nosotros sepamos dirigir a las personas, ¿de acuerdo? Ojo con esto. A través de los años nos hemos dado cuenta que para que un grupo de personas logren los resultados que nosotros queremos, tenemos que liderarlos, no mandarlos. Entonces vamos a explotar toda su creatividad. Aprovechen las ideas de las personas. Es un elemento que siempre digo.
Si nosotros logramos potencializar y mejorar todas las ideas de las personas, les va muy bien. Un tema es potencializar las ideas que surgen del equipo de trabajo y otra diferente es robarse las ideas. Son cosas totalmente diferentes. Yo no puedo presentar una idea como si fuera mía, siendo que otra persona me la ha dado, porque ahí voy a entrar en desconfianza con el equipo de trabajo. Tal vez me funcione la primera vez o la segunda, pero de ahí en adelante no. Y eso lo que va a generar es como una división dentro de las actividades que se hacen y no nos va a llevar a lograr lo que nosotros estamos queriendo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a incentivar la creatividad y vamos a influir. ¿De acuerdo? Influir y guiar a las personas para lograr que ellos nos sigan de una forma adecuada, ¿no? Recuerden, el respeto no se gana, el respeto no se exige, el respeto se gana. ¿Y de qué forma vas a comenzar a ganar ese respeto? Influyendo en las personas, llevándoles todo ese conocimiento, dándole todo ese concepto, todas esas actividades que ellos necesitan para que puedan crecer, convirtiéndote tú en ese soporte, en esa guía para que esas personas comiencen a confiar en ti. Una vez las personas comienzan a confiar en ti, comienzan a seguirte en forma voluntaria. Esa es una de las cosas que más luchamos y las que más queremos dentro de la organización. Lograr que todos los que están conmigo estén conmigo porque quieren, porque les nace, simplemente porque ven en esta persona un referente y alguien que las va a ayudar y que las va a potencializar. ¿De acuerdo? Y en ese orden de ideas, pues van a comenzar a expresar todas sus ideas, te van a comenzar a exponer mejoras y es el momento en que tu habilidad como líder, pues te va a llevar a mejores resultados, ¿no? Entonces siempre apoya a las personas. Muchas veces estamos dentro del rol organizacional, dentro de las actividades y nos dejamos envolver del tiempo y nos equivocamos en un tema tan pequeño y tan importante y es cuando una persona llega a nosotros a preguntarnos o a solicitarnos una guía y le cerramos la puerta y le decimos, ahora no, estoy ocupado, te llamo más tarde, por favor, búscame en 2 horas. Muy difícilmente esa persona va a volver porque no encuentra un soporte, no encuentra una ayuda, sino más bien encuentra es un bloque, una pared. Entonces tenemos que abrir nuestro entendimiento hacia las personas. Por eso hablamos nosotros de inteligencia emocional. ¿Cómo puedo yo influenciar en las otras personas y también influenciarme en mí? Para que todo funcione muy bien. Son dos conceptos que se pueden llegar a integrar. Es uno de los propósitos de los que vamos a hablar acá. Entonces, comienza a influir dentro de las personas. Comienza a llevar ese mensaje de que tú eres una persona confiable, de que contigo van a lograr cosas impresionantes, de que las ideas que tienen los otros, una vez puestas en tus manos, simplemente van a ser maravillosas, van a ser bien aceptadas y que ellos van a recibir el reconocimiento. Esos son temas importantes. Bueno, puede pasar. Tú te rojas la idea, te adueñas de la idea y comienzas a trabajar con eso. ¿Qué va a pasar o qué va a pensar la gente que está contigo cuando tú vas a la alta dirección, vendes la idea, te dan los reconocimientos y no hay nada para quien lo ideó, es decir, para el creador? ¿Sí? Entonces van a decir, nunca le vuelva a comentar nada a este señor que dice ser mi líder, pero lo único que está haciendo es explotando mi conocimiento y no me da reconocimientos. Entonces hay que pensar mucho en eso. ¿De acuerdo? Entonces, siempre motiva a tu equipo de trabajo y encárgate de que se sientan extremadamente bien, de que se sientan exageradamente motivados para que ellos de la misma forma te retribuyan. Y de esa forma, pues vas a comenzar a tener resultados muy buenos en el corto tiempo. ¿Sí? Entonces son actividades que nosotros comenzamos a desarrollar que son muy importantes. Bien. La clave básicamente se centra en el obtener el compromiso por materializar los objetivos de la organización. Bien, entonces bajo tus manos lograr que todo esto que llega a la alta dirección pueda desarrollarse en el tiempo adecuado. Bien, entonces camino para poder transmitirle a las personas lo que queremos lograr y también ser ese camino de devolución para que exista una retroalimentación completa en las actividades organizacionales. Muchas veces, y asesorando a las empresas, nos damos cuenta que no existe una retroalimentación. Es decir, que si vienen las ideas desde la alta, bajan a la organización y cuando están acá abajo no fluye, no sube. Es decir, no hay comunicación hacia arriba. Y muchas veces eso pasa porque los antiguos jefes, actuales líderes, no saben llevar la información hacia arriba o en su defecto no le brindan toda la confianza a las personas y le inyectan esa tranquilidad para que ellas se sientan conformes y transmitan esa información que estamos esperando. ¿Sí? Entonces es muy valioso eso. Las personas son un elemento importante.
Ahora, si comenzamos a valorar las personas como lo son personas, recuerden que a partir de el año 2012 más o menos, cuando comenzamos a ver en los libros que las personas no se consideraban como recursos, sino como lo que son personas, entonces comenzamos a trabajar con reales personas, seres humanos, personas que piensan, sienten, se desarrollan, crecen y por tal motivo desean ser admiradas y desean tener un reconocimiento. Eso es importante. Si tú te adueñas de estas palabras y comienzas a entender cómo debe ser el trato real con las personas que están contigo, pues va a ser más fácil que todo lo que tú has propuesto se llegue a desarrollar, se llegue a materializar. Entonces, muy importante esto. Sería el primer concepto de lo que estamos trabajando, es decir, todo lo que es liderazgo transformacional. Ahora, si nosotros miramos este liderazgo transformacional, que es buscar todo eso que tienen las personas, transformar y mejorar hacia mejores resultados, pues comencemos a hablar de nuestro siguiente concepto, que es la inteligencia emocional. ¿De acuerdo? Porque te va a dar las herramientas necesarias que tú tienes, como hablábamos en un minuto, para lograr dos cosas. La primera es influir en forma inteligente sobre nuestras emociones. ¿De acuerdo? Nosotros como líderes debemos aprender a manejar nuestras emociones. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos que manejar muy bien eso. Si yo estoy en el pasillo y alguien se equivocó y alguien hizo algo mal, no tengo por qué explotar como un cavernícola y meterles en tremendo grito, pues ahí delante de todos, o hacerlo sentir mal y luego encerrarme en mi oficina y luego a las 2 horas, cuando ya se me ha pasado la neura, lo llamo, lo invito a mi oficina y lo felicito. Estás haciendo las cosas al contrario, porque tienes que aprender a manejar las situaciones. Si una persona llega a cometer un error por X o Y circunstancia, lo que tienes que hacer es controlar las emociones y poder exaltarlo delante de la gente, de alguna forma decirle, ok, perfecto, esto, pues no es tan perfecto. Decir, ok, esto quedó mal, tendríamos que haberlo desarrollado de otras formas, pero bueno, lo miramos ahorita. Déjame ver qué pasó. ¿Cuáles fueron las razones? ¿Por qué el error? ¿Dónde estuvo el error? Cuéntame. ¿Qué actividades hiciste que llevaron al error? Ok. ¿Qué pensaste? ¿Qué podemos hacer para solucionarlo? Dame la solución, rápido porque estamos perdiendo dinero, pero trabajemos juntos. Encontrémosle la solución a esto. ¿Mm? Y en ese momento, lo que le estás dando a esta persona es confianza. Claro, se equivocó, cometió un error brutal, pero lo estamos guiando a que como él cometió el error, también encuentre la solución. Eso es muy valioso porque se va a sentir parte y va a lograr permitirnos que influyamos sobre esa persona. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que influir en forma adecuada. ¿Listo? Tanto en nuestras emociones como en los estados emocionales de los demás. ¿Mm? Eso es muy importante. Y ya luego, cuando ya todo el tema haya pasado, cuando ya hayamos encontrado la situación y ya hayamos solucionado y todo, entonces ahora sí, lo llamo a la oficina, cierro la puerta y ahí sí, ¿qué te pasó, güey? Y viene el ajuste. Pero las cosas tienen que hacerse como son. Tú exaltas en público, reprendes en privado. ¿Mm? Dale confianza a la gente, que ellos vean en ti un soporte, no que vean en ti una persona ogro, que sean una persona en la cual no se puede confiar, en una persona totalmente distraída, en una persona totalmente colérica, que no se deja hablar. ¿Bien? Porque eso es lo que nosotros tenemos que hablar. ¿Sí? Entonces, no olvidemos bien el concepto. En forma inteligente, mis propias emociones, como en los estados emocionales de los demás. ¿De acuerdo? Si tú aprendes a conocer las personas que trabajan contigo, pues va a ser más fácil que te relaciones con ellas. Y en forma inteligente vas a comenzar a relacionarte con todas. ¿Sí? Eso es un tema que nosotros tenemos que aprender a manejar. Si yo sé que a una persona no le gusta alguna situación, evito hacerlo. Si yo sé que a una persona le gustan ciertos adornos, que uno las esté elogiando, pues también tenemos que buscar el elogio en forma adecuada para poder adaptarme y para poder liderar en una forma adecuada. ¿Mm? Hay personas que son demasiado talentosas, que tienen muchas cosas por dar a la organización y que nosotros tenemos que encontrar la forma de llegar a ellos y buscarlo en favor de la organización. ¿Mm? Entonces, son las herramientas o los elementos que nosotros buscamos siempre en todas las actividades. Bien, entonces iremos mirando eso. ¿Sí? La inteligencia emocional tiene un papel fundamental en nuestra manera de socializar, ¿de acuerdo? Y adaptarnos al medio en el cual seguimos.
¿sí? Hay un tema bien importante o un sistema, algo que nosotros encontramos en las empresas que se llama el clima organizacional. El clima, cómo están las personas que trabajan en un sitio, a qué están acostumbradas, cómo les gusta hacer las cosas, a qué pretenden o qué pretenden hacer, ¿sí? Entonces, cuando llegas a ese estado, cuando tienes que buscar la forma de entrar y de enganchar para que las cosas funcionen mejor. ¿Ves? Entonces, una adaptación. Entonces, mira que si logramos de alguna forma encontrar sinergia entre todo lo que es el liderazgo transformacional, que es la forma de influir. Miren que las dos herramientas me están llevando a la influencia, ¿sí? Analicemos esos conceptos. Uno me dice que debo buscar influir, guiar y dirigir a los miembros de la organización y que esa persona se deje guiar en forma voluntaria, ¿de acuerdo? Y la otra me dice que debo influir en una forma adaptativa sobre las emociones de los demás como en mis emociones. Entonces, si yo logro manejar mis emociones, podré liderar en forma adecuada un cierto grupo de personas y podré obtener los resultados que necesitamos en los tiempos adecuados. Bien, entonces por eso hablamos de que estos dos elementos conjugados o en sinergia me pueden llevar al éxito. Eso es bien, bien importante, ¿no? Entonces lo vamos a manejar de esa forma. Recuerden esto, los líderes destacados hacen lo posible por elevar la autoestima de las personas con las que trabaja. ¿Cuándo lo van a lograr? Es increíble lo que las personas pueden lograr cuando creen en sí mismas, ¿sí? Esto es bien importante. Si tú logras realmente apoyar a tu grupo de trabajo, sin importar los defectos, sin importar las limitantes, sin importar esos elementos que tú ves como que no le permiten llegar al punto que deberían llegar, pero tú haces que ellas crean en sí mismas, los resultados van a ser realmente impactantes. ¿Sí? Porque cada persona, cuando cree en sí misma, no simplemente va a llegar hasta un punto, sino se va a esforzar por llegar al siguiente nivel. Imagínate 50 personas tratando de llegar al siguiente nivel, dando un paso más adelante, desarrollando cosas diferentes a las que habitualmente suele hacer y tratando de ser mejores y obtener mejores resultados. El éxito es inevitable, ¿sí? Tiene que llegar, ¿sí? Porque 50 personas esforzándose por ser mejores no darán otro resultado más que la excelencia. Bien, entonces eso es lo que nosotros buscamos como líderes de proyecto, como gerentes de un proyecto o como personas que lideramos muchas actividades dentro del cotidiano vivir. Entonces, esos elementos tenemos que considerarlos supremamente bien en todo lo que nosotros hacemos. ¿De acuerdo? Cuanto más abiertos estemos a nuestros propios sentimientos, más podremos leer los de los demás. ¿De acuerdo? Siempre que tú veas que una persona está afectada por algo, por una conversación que tuvieron, por algún trabajo que desarrollaron, si está afectada por algo, evalúate. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sentiste? ¿Qué fue lo que dijiste y qué provocaste? Eso es impresionante. Pero siempre evalúa primero cómo es o cuál era tu sentimiento en el momento en que hablaste con una persona. Porque si no supiste manejar muy bien tu propio sentimiento, estás afectando al otro. Y entonces esa persona se va a sentir mal y de alguna manera no se van a alcanzar los resultados. Es tu obligación entonces, según dice Goleman, tenemos que buscar la forma de que nuestros sentimientos controlados no afecten los sentimientos de los demás. Si te equivocaste, no hay de otra que ir y solicitar una disculpa y seguir adelante. Pero cuando se ofrezca una disculpa, que eso también le pega muy duro a los altos directivos, no es pedir disculpas por pedirlas, porque me tocó o porque así está establecido, porque estamos hablando de emociones, estamos hablando de sentimientos, estamos hablando con seres humanos, personas que sienten, ¿ves? Entonces tú no le puedes llegar a decir, lo siento, discúlpame, así es el sistema, así, así funciona, o mis disculpas, así funcionamos nosotros, así está establecido. No se siente natural, no se siente como que una persona, un líder me está hablando. Aparte que me ofende, viene y se disculpa porque la empresa lo obliga. Entonces no hay sentido. Tienes que hablar con ella, no sé, de pronto tomando un café o hablando, conversamos, ven, yo te cuento, ven, cuéntame tú, oye, lo siento, estábamos en una situación muy tensa, me dejé llevar por mis emociones, me esforzaré al máximo porque este tipo de situaciones no vuelva a suceder. Cuenta conmigo para lo que necesites. Continuemos. Eso se siente más y lo sienten mejor las personas con las cuales estamos trabajando. Hay que esforzarse mucho en eso.
¿de acuerdo? Entonces, este tema de la inteligencia emocional, muy psicológica, nos permite ser mejores líderes, nos permite ser mejores personas y nos permite ganar la confianza de las personas que nos escuchan. Bien, entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestro cotidiano vivir. Hagan sentir bien a las personas, porque tienen un salario más bajo o porque tienen un cargo menor que el de nosotros, no quiere decir que pasemos por encima y las destruyamos simplemente porque yo estoy posicionado encima de ellas. Una pregunta, un estado virtual. ¿Qué pasaría si tú pierdes tu trabajo y esta persona sube de cargo y luego te vuelven a contratar, pero no como el que eras antes, sino como una persona subordinada? Y adivina quién va a ser tu nuevo líder. Te van a tratar de la misma forma que tú trataste. ¿Mm? En una situación real. Bien, entonces tenemos que mirar eso. Ahora, ¿cómo comenzar a entender las personas? Cuando nosotros queremos entender a las personas, pues tenemos que mirar básicamente y fundamentalmente cómo funciona el cerebro. Si nosotros no entendemos cómo funciona el cerebro, no vamos a llegar a entender diferentes temperamentos. Y ese es un tema que le hace falta a muchos líderes. ¿Sí? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el temperamento de esta persona? ¿Por qué esta persona es así? ¿Por qué reacciona de esta manera? ¿Por qué me habla así? ¿Por qué no puedo llegar a tener su confianza? ¿Por qué esta señorita cuando me acerco me trata como a los kilómetros? ¿Será que le estoy haciendo algo? ¿Será que estoy pasándome de abusivo? Cuidado, una mujer ofendida hace que un hombre, así sea el más caballero, se caiga. Hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando nosotros comenzamos a mirar cómo funciona el cerebro, que es un tema muy técnico, no me voy a demorar acá porque eso es parte de otra conferencia, pero sí podemos llegar a mencionar las tres partes principales del cerebro. ¿De acuerdo? Aquí nos vamos a centrar en un tema bien importante y es el siguiente. Vamos a hablar acerca del cerebro triúnico que fue establecido por Paul MacLean, ¿sí? Fue el que trajo la teoría de los tres cerebros, ¿de acuerdo? Ha sido muy popular durante los últimos años porque agrupa varias regiones del encéfalo en diferentes conjuntos y según la propuesta que él ha dado, ¿sí? Básicamente se realizan tareas diferentes en la estructura que tiene el cerebro, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos lo siguiente. La primera etapa que nosotros vamos a encontrar se denomina el neocórtex, que es la parte racional del cerebro, ¿de acuerdo? Entonces, el neocórtex es lo que tiene toda la parte racional, donde tú piensas, donde tú tienes toda la información. Esa es la primera parte, neocórtex. ¿De acuerdo? La segunda parte que tenemos que mirar de nuestro cerebro se llama el límbico. ¿Sí? Entonces el límbico es la parte emocional de nuestros cerebros. Todas las emociones están ahí, ¿de acuerdo? Entonces nuestro cerebro siempre va a tener todas las emociones puestas en esta parte del cerebro y vamos a responder en forma adecuada de acuerdo a lo que el límbico está respondiendo. ¿Sí? Entonces pensamos toda la parte racional en el neocórtex y todas nuestras emociones se van a centrar en la parte límbica. ¿De acuerdo? Entonces, cuando una persona es muy emocional, decimos, ay, tan límbico, ¿no? Sí, se deja gobernar mucho por su parte límbica. ¿Bien? Y ahí lo tenemos. Y la última parte, o el último cerebro que nosotros tenemos, según lo que nos dicen, es el reptiliano, que es la parte instintiva de nuestro cerebro, el instinto, ¿sí? A veces, si nosotros tenemos muy desarrollado el reptiliano, se lleva a la parte límbica y no dejamos, no permite que podamos desarrollar muy bien las actividades, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los tres cerebros que nosotros tenemos, ¿sí? Digamos, cuando funciona nuestro cerebro reptiliano, llevamos 2 horas sentados por aquí viendo una super conferencia, pero entonces comienza un efecto normal. Tengo hambre, ¿sí? El límbico te da la emoción, la razón también viene aquí por el neocórtex. Tenemos que estar aquí concentrados, estamos aprendiendo. Y el reptiliano, tengo hambre. ¿Mm? Entonces, tenemos que seguir, tengo hambre, pero tenemos que seguir estudiando. ¡Tengo hambre! ¡Ey, llave, tengo hambre! ¿Sí? Y el reptiliano predomina. ¿Por qué? Porque es la parte instintiva, la parte de supervivencia. ¿Ven? Entonces, muchas veces ni siquiera le paramos bolas de lo que nos están diciendo, lo que no están hablando, porque el reptiliano nos está diciendo, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, quiero comer, tengo hambre, tengo hambre. Entonces, ¿qué hacemos? Hey, amigo, un break, break, tenemos que descansar, tenemos que estirar. ¿Qué hacemos? Vamos a comer algo. ¿Mm?
Cuando ya hemos comido de más, entonces el reptiliano calma y ahora sí viene la parte racional y demás. Ahora sí vamos a seguir estudiando, vamos a seguir trabajando, ¿sí? Entonces son los elementos que nosotros vemos. Por eso las capacitaciones no deben superar las 2 horas. Hora 50 minutos, descansemos, 15 volvemos y otras 2 horas. ¿De acuerdo? Entonces así lo vamos llevando. Cuando tú tienes una relación con una persona, cuando tú tratas de influenciar a una persona, si lo haces a una forma brutal, salvaje, lo primero que va a ser la parte de supervivencia. ¿Sí? Y si no lo sabes manejar bien, vas a recibir problemas. ¿Sí? Entonces, son elementos que tenemos que mirar. Bien, así en forma fundamental, en forma ampliada, es como funciona el cerebro. ¿De acuerdo? Tenemos esos 3 cerebros, el neocórtex, el límbico y el reptiliano. ¿Sí? Y ahí comenzaremos a entender a las personas de una forma o de otra. Unas personas son más racionales, otras son más instintivas, otras son más emocionales, y nosotros tenemos que entrar a mirar en qué forma voy a tratar con las personas, de tal forma que yo pueda liderar y que yo pueda conseguir lo que me he propuesto en un tiempo. Bien, entonces eso es. Hay personas que dicen, uy, qué vieja tan insoportable, no soporto a este señor, realmente es que me estresa, me fastidia, ¿cómo le hago para poder, uy, no, qué mamera, quítenlo de acá, ¿sí? Entonces ahí tu cerebro está actuando de una forma protectora, no está racionando mucho y la parte emocional predomina. ¿Sí? Entonces tenemos que mirar muy bien eso. Bien, recuerden, la protección, la parte de supervivencia. ¿Sí? Tal vez por eso es que cuando tú llegas y te acercas a una señorita y no lo haces en forma adecuada, de una vez viene la protección, el reptiliano, ¿sí? La parte protectora. Ahí lo tenemos que mirar muy bien. Entonces, son elementos que nosotros tenemos que mirar y evaluar en todas las actividades que nosotros desarrollamos. Así funciona el cerebro. Así tenemos que empezar a entender a la gente para que las cosas nos funcionen mucho mejor. Si logramos entender esto, como les dije, pues el tema de liderar y el tema de entender las emociones va a ser mucho mejor, mucho más fácil. Bien, entonces son herramientas que nosotros vamos mirando, vamos evaluando y podemos aplicar en el futuro. ¿Sí? Entonces vamos aplicando esos elementos. Funciona el cerebro de esta forma y allí viene el tema de los temperamentos. Básicamente, cómo son las personas, cómo funcionan, qué les gusta hacer, cuáles son las cosas que no les gusta hacer, en qué se desempeñan mejor, qué les cuesta trabajo hacer. ¿Sí? Eso también tenemos que analizarlo en todo lo que nosotros hacemos. Bien, entonces, muy concentrados en todas esas actividades, realmente para que podamos potencializar y lograr que las personas crezcan. Claro, cuando yo logro entender a una persona qué le gusta, qué no le gusta, cómo le gusta presentar resultados, siguiendo una serie de parámetros establecidos, muchos maqueteados, muchos estructurados, otros más light, otros más tranquilos, entonces nos puede ir mejor. Por ejemplo, los que somos padres nos damos cuenta de esto rápidamente cuando tenemos varios hijos, ¿sí? Entonces siempre vamos a tener un hijo que es organizado, que se levanta temprano, se baña, se cambia, se alista. Uno les dice a las 10 de la mañana salimos y a las 9:30 está listo sentado en la sala con su maletica, con todo pan, peinadito, zapatos amarrados y toda la cosa. Uno dice, ok, perfecto, vamos al parqueadero, nos subimos, se sienta, se coloca el cinturón, así todo juiciosito, sonríe, te habla y luego llega el otro, ¿sí? El que se levanta faltando 10 para las 10, sale corriendo, sale del baño con el cabello todo mojado, se coloca la camisa así a medio ponerse, sale bajando la escalera despacito con los zapatos en la mano, se sube al carro, medio se apunta, se queda mirándote y te dice, ¿qué pasó, Cucho? ¿Listo o qué? Son personalidades diferentes. Pero no quiere decir que sean ni retardados, ni sino, a veces decimos, ¿por qué me tocó a mí este chino? Pero no, realmente son temperamentos diferentes. Hay que entender cómo son, ¿de acuerdo? Entonces, vamos mirando y vamos orientando. Ahora, si esto es en la familia, ¿cómo será en un sitio de trabajo o en un lugar donde nos relacionemos con muchas personas? Muchos temperamentos diferentes y tenemos que aprender a asociarnos con todos ellos. ¿Ven? Entonces, liderar no es tan sencillo. Lograr entender las emociones de los otros tampoco lo es, pero es nuestro deber llegar a entenderlo si queremos realmente obtener resultados en los tiempos que hemos tenido establecidos, que son elementos que nos ponen a analizar y a generar trabajo individual. Hay personas que salen con la mecha, es decir, que pueden entenderse con varias personas y les funciona perfecto.
Es decir, aquellas personas que entran en frío, te conversan, te hablan, tú te ríes y a veces como que, no sé si les ha pasado, ¿sí? Para los que me están escuchando, a veces como te pones a hablar con alguien y como que yo no sé por qué estoy hablando con este mano, por qué me río, pero me siento re bien, ¿sí? Y entra la confianza. Es una forma de liderar y es una forma de influir directamente a las personas. Pero hay otros que no nacen con eso, ¿sí? Una persona que va a hablar con otra que no conoce y no sabe abrir conversa, lo que logra es como un rechazo, ¿no? Entonces como que la gente se le queda callada, no le habla, no lo determina, ni lo mira, voltea a mirar para otro lado, ¿sí? Así simplemente lo saca pues para un lado, ¿sí? Entonces son temperamentos. No quiere decir que una persona que no sepa llegarle al otro no puede desarrollar todas esas habilidades que requiere para poder tocar o poder hablar en forma adecuada con otra persona. Pues sí lo puede hacer, porque no hay nada que no se pueda lograr en este mundo, siempre se puede hacer. Por eso decimos que hay líderes que nacen y hay líderes que se hacen. ¿Ven? Entonces vamos avanzando en esas actividades. Sencillo, ¿de acuerdo? Ahora, entendimos ya funcionamiento de cerebro. Miramos entonces cómo es el tema de los temperamentos, porque eso nos funciona mucho en el tema de liderazgo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando comenzamos a mirar el tema de los temperamentos, tal vez podríamos utilizar dos herramientas, ¿no? Que son importantes. Algunos me dicen que son herramientas antiguas, otros dicen que son herramientas modernas, pero pues siempre orientamos al conocimiento de las personas a través de su temperamento, ¿sí? Esto es fundamental. Entonces, primero me va a permitir hablar acerca de la teoría de los cuatro humores, ¿sí? Que tal vez una de las que más se ha usado. Entonces, cuando nosotros comenzamos a hablar de la teoría de los cuatro humores, y esto es importante para poder liderar, realmente para poder intervenir e influenciar sobre las personas, ¿sí? Y poder llegar a entender sus emociones, que esto es muy valioso, ¿sí? Entonces, lo primero que nosotros hacemos es conocer cuáles son esos temperamentos, cuáles son esos humores, de tal forma que yo pueda identificarlos, ¿sí? Si nosotros entendemos muy bien esto y ya me va a relacionar con otra persona, apenas yo lo voy a expresarse, hablar, mencionar que le gusta, que no le gusta, mira, es que a mí se expresa de una forma, otros son más callados, ¿sí? Entonces me da la facilidad de poder influenciar en esa persona, ¿de acuerdo? Entonces lo que primero que nosotros comenzamos a ver son los coléricos, ¿sí? Tal vez los más laboriosos en el trato, ¿sí? Eso es bien importante, ¿sí? Son los menos tolerantes, son más propensos al estrés, ¿sí? Y tienen una voluntad fuerte, son estrictos, son duros. Por eso dicen que los militares son coléricos, ¿de acuerdo? Porque sí, porque son fuertes, tienen una voluntad fuerte, ¿sí? Entonces, es cuando yo me acerco a una persona y le digo, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, amanecí bien, gracias. ¿Pero qué desayunó? ¿Alacranes? Cuidado, no le vaya a decir eso porque se arma. Son personas bastante fuertes. De esa forma también hay que tratarlos, ¿de acuerdo? No con tanta igualdad, porque una persona colérica, cuando otro se acerca y le habla así y se sigue hablando más duro, pues puede llegar al choque, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que saber hablarle, son directos, puntuales al caso, a lo que vinimos. ¿Por qué se presentó la situación? Definimos sale, punto, sin tanta vuelta, sin tanto, dicen por acá en Colombia, sin tanto me incurge, ¿sí? Entonces vamos y ya lo solucionamos, nos hablamos y ya, sale, ¿de acuerdo? Esos son los coléricos, ¿sí? Básicamente los que entre comillas llamamos mal geniados. Esos son los coléricos, ¿de acuerdo? Luego vienen los que se consideran como los sanguíneos. Los sanguíneos son más sentimentales, emocionales, y sobre todo optimistas, ¿no? Entonces son así. Entonces las personas, al contrario del colérico, tú le metes un grito a un colérico y te responde con un grito igual, ¿sí? ¿De qué? ¿Entonces qué? ¿Qué? Y dan. Pero tú le metes un grito a un sanguíneo y como que el sentimiento lo gobierna y se le aguan los ojos y no me grite, ¿sí? Entonces son cosas diferentes. Un colérico, no me hable así. Un sanguíneo, por favor, con calma. Sí, son temperamentos y nosotros tenemos que aprender a gobernar esa situación. Entonces, como líderes, no debemos aprovecharnos de los sanguíneos, ¿de acuerdo? Porque a veces pasa eso, nos excedemos nosotros en las actividades que nosotros desarrollamos. Entonces, coléricos, sanguíneos. Luego vamos a hablar de los flemáticos, que son indiferentes, calmados, son racionales, pausados, muy analíticos,
piensan y piensan y piensan, tienen una forma particular de hablar, entonces cuando están hablando tienen una forma particular de decir las cosas. Y hacen sus pausas y hablan con calma y te exponen sus ideas. Y a veces uno le dijera, mi hijo, apure, ¿sí? Que necesito, y el otro expresándose de esa forma, ¿sí? Pero son bastante racionales. ¿De acuerdo? Quiere decir que tú le puedes colocar unos listados supremamente grandes o lo puedes mandar a facturación o lo puedes mandar a una cosa bien donde ellos están chequeando, chequean, verifican, son muy calmados, racional, le meten como lo que necesitamos, no métanle neuronas, mijo, pero apúrenle que se me hace de noche, ¿no? Porque su mismo análisis los llevan a que se demore un poquito más. ¿Mm? Y te hablan. Entonces, al contrario del colérico, el colérico tú, ¿qué le pasa? No me grite, ¿sí? Con el flemático, ¿qué le pasa? Mi estimado doctor, dentro de las situaciones que estamos hablando, sería muy importante que pudiéramos hablar y llegar a un acuerdo. Entonces, como líderes, tenemos que aprender a tratar a todas las personas, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo a cómo se comportan, yo me comporto, ¿bien? Porque necesito influenciar en ellos, necesito lograr que ellos den lo mejor. Entonces, vamos mirando los elementos en ese orden, ¿de acuerdo? Y los melancólicos, básicamente son depresivos, somnolientos, abatidos y suelen ser demasiado pausados. Es decir, si el flemático es racional y calmado, el melancólico es pausado, anda más despacio todavía. ¿Sí? Entonces tampoco le puedes meter un grito porque arranca y te renuncia, se va, o resulta haciendo cosas que uno dice, Santa Laura, ¿por qué este man está haciendo esto? ¿Sí? Básicamente porque su temperamento los lleva a tener, o su humor los lleva a tener ese comportamiento. Entonces tenemos que estar muy pendientes del trato o de la influencia que yo tengo sobre las personas para poder lograr resultados coherentes en el tiempo adecuado. Bien, entonces nosotros vamos mirando esos elementos que nos permiten hablar con las personas, liderar en forma adecuada. Bien, entonces allí podremos entender las cosas. Si yo tengo un proyecto súper estresante, súper donde me exigen demasiado, donde los tiempos son cortos, donde tengo que tener muchos entregables y donde las cosas son rápidas, pongo un colérico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me va a aguantar la presión. Una persona que no es colérica no me aguanta un proyecto de alto cilindraje, llamamos nosotros. ¿Sí? No, se revienta. ¿Sí? No puede hacerlo. Entonces, una persona que es sanguínea, que es sentimental y toda la cosa, y una persona que dice, hola, yo soy amigo de todos. Todos hablen conmigo que yo soy su amigo. Yo soy amigo de todos. Lo metas a un proyecto donde tenga presión, alto cilindraje, se revienta. Termina renunciando, se va. Dice, no, yo no puedo. Dame un mesecito. Y mientras me recupero y vuelvo. No, mijo, es que te necesitamos ya. O sea, no necesitamos tiempo como para que lo pienses porque esto va andando. ¿Puedes hacerlo sí o no? Si vas a renunciar en un mes, mejor renuncia de una vez. No nos pongas aquí con tanta vuelta. Necesitamos es gente con ganas, gente colérica, gente que le meta, decimos los hombres, gente que le meta, pero que las cosas salgan. Entonces, esos son los elementos o los temperamentos que nosotros vamos mirando. Esa es una de las teorías que nosotros utilizamos para llegar a conocer a las personas. ¿De acuerdo? Ahora hay una que me gusta mucho, es actual y que nos permite conocer el temperamento de las personas. Entonces, nosotros vamos mirando eso. Entonces, voy a hablar un poco de la herramienta o de la teoría DISC, porque nos permite entender los temperamentos de las personas sobre 4 hemisferios, sobre 4 panoramas, por llamarlo así alguna cosa. ¿Por qué me gusta tanto esto? Pues básicamente porque soy de base industrial y estudié también psicología industrial y yo sé cómo funcionan las cosas, de planear, hacer, verificar, actuar, el sentido correcto de las cosas. Entonces, cuando hablamos de nuestra herramienta DISC, vamos a encontrar elementos muy importantes, ganadores, como el siguiente. ¿Qué significa DISC? Cada letra tiene un concepto que nos va a llevar a un hemisferio que nos va a permitir conocer las personas y de la misma forma poder interactuar con ellos y poder obtener resultados realmente impresionantes, adecuados, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que nosotros vemos son la D. ¿Qué significa la D? Personas que son dominantes, ¿de acuerdo? Que son directos, orientados a los resultados, que son firmes, son tenaces y son contundentes. Tal vez muy parecidos a los coléricos, ¿de acuerdo? Entonces lo vamos a mirar de esa forma. ¿Qué encontramos nosotros con las personalidades dominantes?
Son personas básicamente que les gusta ocupar cargos de alta responsabilidad. Bien, entonces que les permita ejercer una autoridad, que siempre están allí como colocando el ejemplo, dando las condiciones, ¿sí? Les gusta el riesgo, tienen mucha iniciativa, ¿sí? Pueden llegar a ser muy, muy competitivos, ¿de acuerdo? Entonces, si una persona tú la ves así, que es muy dominante, colócale retos, ¿sí? Dale cosas que pueda relacionar, reaccionar y desarrollar en el corto tiempo, ¿sí? El tema que ellos tienen es que el ego domina sus vidas, ¿sí? Entonces, si el ego domina sus vidas, entonces se van a sentir más grandes, ¿no? Es que yo hice, es que yo lo logré, es que mi idea, si yo no lo hubiera dicho, no se hubiera podido hacer. Es que yo y yo, ¿sí? Por la misma razón. Claro, hacen cosas muy buenas, cosas que otras personas no podrían hacer, pero el ego les gana. ¿Sí? Entonces hay que saberlas tratar también, ¿de acuerdo? Tienen mucha autoconfianza, pero su orgullo les gana. ¿Sí? Ese es un tema que nosotros vemos allí, es una parte negativa que ellos tienen. Bien, ¿cuáles serían entonces los puntos débiles de las personas dominantes? ¿Sí? Esto es importante. Entonces, no escuchan a las demás personas. Lo que ellos dicen es lo que vale. ¿Sí? Claro, por la misma forma, son dominantes. Recuerden, les gana el orgullo, tienen el ego alto, ¿sí? Tienen un alto sentido por la responsabilidad, entonces casi no escuchan. ¿Por qué no escuchan? Porque le tienen miedo al fracaso, ¿sí? Entonces ellos simplemente dicen, voy a perder, pum, toman la decisión, pero es que nada, como yo digo, punto, hágalo así, ¿sí? Entonces no escuchan, ¿sí? Ignoran básicamente otros conceptos que no son los suyos. Los de ellos son los que valen, por encima de lo que las otras personas digan. ¿Por qué? Por el mismo miedo al fracaso. Entonces, son personas que nosotros tenemos que tratar en forma de cómo llegar a influir sobre una persona dominante, ¿sí? Es una gran tarea. Tratar de lograr que esta persona desarrolle un proceso, un proyecto que es muy complejo, pero que también aprenda a escuchar a las personas. Es un reto. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que mirar. ¿Listo? Temen a que les fallen las personas de máxima confianza y también que se aprovechen de él. Claro, porque le tienen miedo al fracaso. ¿Sí? Estas personas tienen esa debilidad. Entonces, si yo confío mucho en una persona, si yo la considero mi amigo, mi parcero, yo en las buenas y en las malas, si esta persona me llega a fallar, me siento defraudado. ¿Sí? Y no le vuelvo ni a hablar, lo saco pues para un lado, ¿sí? Y ahí va la cosa. Y en eso nos podemos equivocar en ocasiones. Entonces tenemos que mirar muy bien eso. También teme que se aprovechen de él por la misma iniciativa, por la misma fuerza que tiene para sacar las cosas, entonces puede llegar a pensar eso. Entonces vayamos mirando en esa personalidad dominante, en qué sitio de nuestros proyectos lo podemos llegar a colocar para que nos vaya muy bien en todas las actividades que nosotros hacemos. Esos serían entonces los dominantes, ¿de acuerdo? Luego vamos a hablar de los influyentes. Los influyentes son más extrovertidos, son entusiastas, optimistas, son animados, son vivaces, una persona vivaz. Entonces, al ser influyente, le permite más llegar a las otras personas. ¿Recuerdan lo que hablábamos un rato, hace un minutito? Decíamos que hay personas que son más sabidas para hablar con una persona cuando no la conocen, es decir, para entrar en frío, porque son personas influyentes. ¿De acuerdo? Entonces, puedes estar en un centro comercial, puedes estar en la calle, y te hablan de una y caes bien. ¿Por qué? Pues porque es tu habilidad, eres influyente. Entonces, al ser influyente, pues tienes mejores cosas, ¿sí? Entonces, como les decía, transmiten confianza y esa confianza la transmiten porque sienten esa confianza en sí mismos, es decir, tienen tanta confianza que les sobra, ¿sí? Y al tener esa confianza pueden conectar e irradian confianza al grupo, les encanta vivir las experiencias, son muy dados a colaborar, a vivir tan, ¿sí? Y pues muchas veces se dejan ganar por los aspectos emocionales, ¿ves? Claro, porque de eso tratan, son influyentes, se conectan directo con las personas. Bien, entonces son lo que tenemos que mirar. Una persona influyente me serviría perfecto en un departamento comercial, ¿sí? Porque son las personas que llegan, hablan, muestran, presentan, te dejan ver, hey, no mira, hablemos de esto, pero mira las cualidades, y te hablan y al final como que uno no sabe por qué, pero termina comprando, ¿sí?
¿Por qué? Porque se conectó tanto con esa persona que le irradia confianza, particularidad, me irradia toda esa confianza de energía positiva que tiene, que yo digo, listo, listo, ¿cuánto es? Venga, le pago, pum. Y cuando llega a la casa, ¿yo por qué compré? Pero bueno, ya lo tengo. Eso es lo que tenemos en estas personas influyentes, ¿de acuerdo? Ahora, también tienen unos puntos débiles, ¿no? Y si no logramos controlar eso, sobre todo en una empresa, pues vamos a tener problemas. Una persona influyente le falta la organización y la atención al detalle, ¿sí? Entonces son personas desorganizadas, ¿sí? Podemos encontrar un comercial con un pocotón de documentos, la maleta, lo encontramos por acá, y las carpetas y todo eso. Uno dice, pero mijo, organícese, pero vaya, pídale algo, y dentro del montón de hojas, saca lo que usted necesita. Ah, no, mira, eso está, revuelque, pum, saca, aquí está, ¿sí? Tiene orden en su desorden. Entonces tampoco podemos llegar como arcaicos, como coléricos a meterle un grito a un influyente, pues porque vamos a tener problemas, no vamos a tener conexión. Entonces tenemos que estar muy atentos a esa situación, ¿sí? Y su mayor defecto es que tienen miedo a ser rechazados. ¿Por qué le tienen miedo al rechazo? Pues por el mismo hecho de ser influyentes, ¿no? O sea, son tan dados a las amistades, a hablar con el uno, tener amigo al otro lado, conversar, hablar, pam, pam, toda la cosa, que cuando alguien no le habla o cuando alguien, sí, ese no sentirse aceptado los hace sentir mal. Ese es el defecto que tienen, ¿sí? Entonces, tienen ese miedo al rechazo, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los influyentes. Y de esa forma, nosotros podemos llegar a liderar e influenciar en ellos de una forma adecuada. ¿De acuerdo? Entonces, miramos ahí dominante, influyente, ¿sí? Después tendríamos los concienzudos o los conscientes, ¿sí? Que son un tipo de personas más centradas, ¿no? Analíticos, son prudentes, meticulosos, reservados, sistemáticos y demás, ¿sí? Hasta de pronto decimos que son flemáticos, podríamos llegar a decirlo ahí como inventándonos algo por comparar, pero son concienzudos, ¿no? Entonces analizan, cuidan sus emociones, hablan con cariño, no tratan de ofender a los otros. Entonces son personas estables, ¿sí? Las tenemos allí. Les encanta la rutina, ¿sí? Son estables, tranquilos. Entonces la rutina hace parte de su vida, son muy tranquilos, ¿no? Se aferran a la seguridad, entonces están muy tranquilos ahí, buscan relacionarse con personas sanas, ambientales, sin conflictos, son pacíficos, totalmente diferentes a los dominantes, porque los dominantes son como a buscar, a generar, a conquistar. Estos son, no, no, tranquilo, vamos bien. ¿Y vamos a terminar? Sí, hoy terminamos. ¿Sí? Les encanta escuchar a los demás. ¿Sí? Eso sí, te puedes poner a sentar con una persona que es estable, que es concienzuda, y se te pasa el tiempo hablando y ya, porque saben escuchar. Y te sientes muy agradado con ellos cuando se están logrando las cosas. ¿Sí? Entonces vas hablando, vas adelantando, te charlas con ellos, lo sientes muy bien, la pasas súper chévere y todo eso. Ahora, ¿cuáles serían sus puntos débiles? Que este es un tema que nosotros tenemos que entrar a dialogar, ¿no? Cuando hay cambios dentro de las actividades o dentro de las organizaciones, tardan mucho tiempo en adaptarse al cambio por la misma razón de la rutina, ¿sí? Como están acostumbrados a la seguridad, como están a ser tranquilos, cuando tú les cambias o les modificas algo, los sacas de su zona de confort. Entonces ya no son iguales, ya no se sienten lo mismo, les cuesta trabajo, ¿sí? Adaptarse a los cambios. Bien, entonces como líderes, como personas que estamos trabajando organizaciones y personas que estamos hablando en temas de inteligencia emocional, pues tenemos que mirar cómo hablo yo con una persona que es racionalmente estable, porque no lo puedo cambiar de una, ¡fum! O sea, cambio al 100% de un día para otro. No, porque esta persona me va a tardar en adaptarse. No es tan fácil, no es como un colérico que no le importa eso, dele como sea, que yo aquí vengo es a triunfar, lo que sea, ¿sí? No, este es más racional, hay que hacerlo con calma, ¿listo? Puede ser muy rencoroso y también no es capaz de priorizar. Entonces, le coloca 5 tareas, la quinta más importante que la primera, tal vez le dice, céntrate en la quinta y al final la primera, pero cuando comienza a revisar todas las actividades, las deja como iguales, no prioriza. Entonces también tenemos que ser muy inteligentes en el momento de la delegación para que este tipo de persona me entregue los resultados que necesitamos, ¿sí? Necesitamos algo ya, pero si le coloco 5 actividades, la que es para allá la deja de último, ¿sí? Porque para él todo es armonioso, todo es tranquilo,
no prioriza. Entonces tenemos que mirar eso. Entonces, si yo sé que esta persona no prioriza, ¿para qué le coloco 5 actividades donde una de 4 es fundamental, es vital? No le ponga 5, póngale una. Dígale, esto es para allá y punto. ¿Sí? Entonces ya esta persona, ok, ¿cuántas actividades tiene? Una. ¿Por cuántas tiene que responder? Por una. ¿Y es prioritario, fundamental, urgente? Sí, ¿cuál? Esa. Entonces, hágale pues, mijos, trabajen en eso. Entonces, lo vamos a mirar, ¿de acuerdo? Entonces, ahí lo vamos a estar hablando en una forma adecuada. ¿Listo? Entonces, ahí lo vamos manejando, ¿sí? Y pues vamos a terminar con nuestro último estado, ¿sí? Entonces, ahí lo iremos desarrollando en forma adecuada. Entonces, ya lo último serían serenos, concienzudos, pacientes, humildes, diplomáticos, que nos ayudan a desarrollar todas las actividades. Bien, entonces, hablando de estos dos temas y diferenciando las actividades, vamos a encontrar, uno, los estables concienzudos, que son de los que estamos hablando, ¿sí? Esos que nos permiten desarrollar las actividades que tardan en demorarse los cambios, y los concienzudos, los conscientes, los que estamos hablando aquí, que son perfeccionistas y precisos, ¿de acuerdo? Entonces, adaptando la conversación como la tenemos, entonces, uno, los que son concienzudos, que son muy perfeccionistas, y los que son estables, tranquilos y rutinarios, ¿de acuerdo? Entonces, para que vayamos organizando ideas. Entonces, estos que nosotros mencionamos aquí como muy tranquilos, como muy pasivos y demás, son los que llamamos estables. Y los que son perfeccionistas los vamos a denominar como los conscientes o los concienzudos, ¿de acuerdo? Ojo, porque los concienzudos, no lo han mencionado, pero se sienten orgullosos de su trabajo, ¿sí? Son muy analíticos, ¿sí? Entonces lo llevan a eso. Y también son muy creativos, es decir, crean cosas y se sienten bastante orgullosos de lo que están haciendo. Realistas, tranquilos y solitarios. Ahí los vamos viendo. Entonces, a veces en las organizaciones vemos personas que andan solas, que andan muy sueltas. Entonces, eso los llamaríamos como conscientes, ¿sí? Porque son muy creativos y muchos sabemos también que cuando estamos diseñando es mejor estar solo porque las ideas fluyen, ¿sí? Entonces, ese tipo de personalidad lo vamos manejando de esa forma. ¿Listo? Bueno, prefieren trabajar en solitario, detallan las actividades, tal vez se atascan un poco, pero pueden llegar a salir adelante. ¿Listo? Y el peor escenario que ellos tienen es que los lleguen a criticar por el trabajo mal desarrollado, ¿sí? Entonces, ese es el defecto que ellos tienen, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenemos los 4 temperamentos que rigen sobre nuestra herramienta DISC, ¿sí? Entonces, recuerden lo que dice nuestra herramienta DISC. Primero, los dominantes, ¿sí? Que les encanta tener cargos de responsabilidad. Son los dominantes. Los influyentes son personas optimistas, extrovertidas, sociables, altamente influyentes. Los concienzudos son perfeccionistas y precisos, ¿sí? Y los estables, pues son personas tranquilas y rutinarias, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los 4 estados que nosotros vemos y que nos van a permitir trabajar con personas en forma adecuada. Bien, entonces miren que si nosotros logramos entender cómo funciona el cerebro, luego cómo vamos a mirar en ese funcionamiento, cómo es que podemos llegar a determinar las personalidades y entender por qué una persona reacciona de esta forma, pues nos va a permitir influenciar y tener mejores resultados en el corto tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, vayamos mirando las actividades que nosotros desarrollamos en todas las actividades que así tenemos proyectadas y programadas en todo nuestro ámbito. Recuerden, tenemos que liderar para poder potencializar y lograr que las personas logren sus resultados. Dependiendo si es dominante, si es influyente, si es concienzudo, tal vez estable, pero si yo entiendo una persona como es, ahora con esas herramientas, cuando tú vayas a hablar con una persona, moldealo. ¿En cuál de estas 4 zonas lo vas a poner? Yo, digamos, un ejemplo, no yo, sí, un ejemplo. Bueno, me voy a quitar el yo. Si tú eres una persona dominante y quieres hablar con una persona estable, siendo inteligente emocionalmente, lo primero que tienes que hacer es entender que una persona que es estable, como lo mencionábamos ahorita, es una persona rutinaria, ¿sí? Y al ser una persona rutinaria les gusta escuchar mucho, sin conflictos. Entonces ahí vamos a tener un polo opuesto sobre el otro, es decir, un dominante sobre un estable. Controla tus emociones como conquistador y trata de hablar con esta persona que es tranquila,
Controla tus emociones para que esta persona también se sienta bien. Si tú controlas tus emociones, esta persona que está aquí se va a sentir agradada. Inteligencia emocional. Aprende a tratar a las personas. Son herramientas que nosotros miramos y que no pueden entender, ¿sí? Simplemente me cae mal porque es que este man es lento, es que no se mueve, me desespera, no me pongan a trabajar con este man, no lo soporto, ¿sí? Entonces estás cometiendo un error, porque tienes que aprender a liderarlo y con inteligencia emocional tienes que moverlo, ¿de acuerdo? Para eso tú eres una persona conquistadora, ¿sí? Para que puedas llegar a otros sitios, pero tienes que aprender a trabajar con los que tienen al lado, a los que están al lado tuyo, ¿de acuerdo? Entonces, mira eso, ¿de acuerdo? Si tú no quieres un trabajo súper perfecto, súper estable, no llames a una persona consciente, porque te va a revisar hasta lo último, puntos, comas. Es la persona que te lee todo y te dice, oye, qué pena, te equivocaste, aquí va una coma. Con ese afán que yo tengo y usted diciéndome que le meto una coma, viejo, bájale dos. ¿Mm? Aprende a tratar a las personas. Y esa frase está más trillada que 20 en nuestro ámbito organizacional. Aprende a tratar a las personas, ¿sí? Pero ¿cómo le hago? Amigo, con inteligencia emocional. ¿Mm? Mira cómo funciona el cerebro, cuáles son los estados, cuál es límbico, cuál es reptiliano, cuál le pega al neocórtex, ¿sí? ¿Quién es racional? ¿Sí? De esa forma te puedes relacionar mucho mejor con las personas y puedes llegar a obtener mejores resultados. Bien, entonces esos son los elementos que nosotros miramos y que como líderes tenemos que aprender a trabajar. Si yo quiero que una persona obtenga mejores resultados, pues tengo que aprender a mirar qué le gusta hacer, cómo le gusta desarrollar las actividades, qué temores tiene. Si su temor es que puede llegar a ser rechazado, ¿sí? Pues ubícalo en un sitio donde puede influir y donde no llegue a ser rechazado. ¿Ves? Porque también puedo tener excelentes talentos, pero si lo coloco en un sitio donde sus temores se van a materializar, no me va a dar resultado. Bien, entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer como líderes, saber potencializar y saber aprovechar todo lo que las personas tienen, ¿sí? Y de por Dios, calla la boca, aprende a escuchar. Si tú no escuchas, una persona que está contigo no te va a funcionar, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues tú eres dominante y estás hablando y la otra persona, ok, se queda callada. Y no necesitamos que nuestras personas que están responsables de ciertas actividades se queden calladas. Necesitamos es que potencialicen mejores resultados, ¿sí? A eso estamos llamados. Bien, entonces nosotros siempre vamos a estar mirando esas actividades. Ojo con los temperamentos, funcionamiento del cerebro y aquí vamos a tener un gran concepto, ¿sí? Ojo con esto. ¿Qué gran concepto vamos a ver? ¿Has entendido lo que hemos hablado? Un líder lleva a la persona a donde por sí sola no habría podido llegar jamás. Para eso eres un líder, ¿de acuerdo? Si no eres capaz de lograr lo que aquí dice, tienes que trabajar más en cómo entender a las personas, cómo funciona el cerebro, cuáles son los temperamentos y cómo puede llegar a influir sobre las personas. Eso es fundamental, ¿sí? Entonces, concéntrate y lógralo. ¿Sí? No es fácil. A veces tratar con personas coléricas es difícil. A veces trabajar con personas que son estables también lo es. ¿Sí? Con personas concienzudas también. O sea, es que no es tan fácil relacionarse con todas las personas, pero tenemos un propósito, tenemos un camino que seguir, tenemos que lograr cumplir objetivos, tenemos que lograr las estrategias corporativas, tenemos que hacer crecer este negocio, tenemos que ganar dinero. ¿Y cómo lo hago entonces? Agarrándome pues con todo el mundo, echando pues al que no entiende como yo quiero ser, o más bien influenciando a las personas y haciendo que éstas, a través de su temperamento, logren desarrollarse y obtener mejores resultados. Es un tema importante que tienes que analizar y que tienes que desarrollar. ¿Cómo lo van a hacer para que todo funcione a las mil maravillas, para que todo funcione muy bien? ¿De acuerdo? Entonces, ahí lo vamos a tener. Alcanza el éxito a través del liderazgo, ¿sí? Esto es importante. ¿Cómo vamos a lograr alcanzar el éxito a través del liderazgo? ¿Sí? Entonces, aquí vamos a mirar una cosa, ¿sí? Tal vez el que comenzó a hablar de liderazgo, no, tal vez no, el que comenzó a hablar de liderazgo transformacional fue James McGregor, quien definió la disciplina como la disciplina que tienen unos individuos con una visión y una personalidad más fuerte que las demás, ¿de acuerdo? Entonces, ahí vamos a tener, el líder transformacional básicamente va a ser una persona que está dominante en las actividades y que puede llegar a vincularse con los otros temperamentos. Tal vez una persona influyente me puede llegar a ser un líder transformacional, porque me puede tocar las personas, hacerlas confiar en ellas mismas y potencializar.
Lo que buscamos es que los trabajadores aumenten su rendimiento en forma notable para que tengamos mejores resultados en el corto tiempo y respondan a las necesidades de la organización, ¿sí? Ojo, tienen que trabajar eficazmente en situaciones bajo presión. Cuando trabajamos bajo presión, realmente conocemos de qué están hechos los líderes. Si se revientan, chaolín, bye bye, vienen otros que sí aguantan. Entonces es importante esa percepción para que nosotros podamos trabajar muy bien en las actividades que estamos liderando y desarrollando en todas las actividades. Bien, entonces los cambios no se generan en las compañías, se generan en las personas que integran esa compañía. ¿Sí? Es importante eso. Entonces no lo olviden porque el líder es el que logra que una persona se integre a las actividades y hagan que la compañía crezca o que la organización crezca. No que la compañía crezca por sí sola, porque hay personas de diferentes temperamentos, sí, pero tenemos que liderarlas para que funcionen mejor. ¿Sí? Entonces ahora viene la última pregunta pues que nos hacemos aquí. ¿Cómo logro yo liderar y alcanzar el éxito siendo un líder transformacional, siendo un líder que logra mover las personas? Entonces, ahí viene una parte importante, y es alcanzar el éxito a través de la inteligencia emocional. Bien, entonces hay elementos que nosotros tenemos que mirar. Lo primero, perciba las emociones. Esto es importante. Si logra percibir las emociones de las personas o las que están trabajando con nosotros o que hacen parte de nuestro equipo de trabajo, pues va a ser mucho más fácil solucionar o atender la demanda en tiempos adecuados, ¿sí? Un autoconocimiento emocional. De esa forma lo llamamos, ¿sí? Quiere decir que nuestros propios sentimientos y emociones las logramos manejar para poder influenciar en forma adecuada a las otras personas. ¿Listo? No se les olvide, nuestro estado anímico afecta primero nuestro comportamiento, y al afectar nuestro comportamiento estoy afectando el comportamiento de los demás, ¿sí? A veces hacemos cosas que yo digo, pero ¿por qué lo hice? Por si me dejo llevar de mis emociones, si no logro controlar mis sentimientos, no soy inteligente emocionalmente, pues simplemente me comporto mal y transmito malos sentimientos a los demás. Y lo voy a afectar, ¿sí? Entonces tenemos que estar mirando muy bien. Ojo con el autocontrol emocional o la autorregulación para poder tener buenos resultados y buenas relaciones. Igual tenemos que liderar a la gente, pero si no lo hacemos en forma adecuada, pues vamos a tener aquí choque constante con las personas. Entonces, mírelo bien, comprenda las emociones, percíbalo, ¿sí? Nadie más puede hacerlo. Si usted dijo algo y esta persona como que plum, se derrumbó, ¿qué fue lo que usted hizo que está haciendo sentir a esa persona de esa manera? ¿Sí? Porque primero perciba la emoción, segundo comprenda la emoción. Eso es importante para que podamos ver las actividades como son, ¿sí? Reflexione, domine sus propios sentimientos y emociones, ¿sí? O sea, no se deje llevar ciegamente por todo lo que pasa, ¿no? Porque usted no es un cavernícola, con todo el respeto, ¿sí? O sea, ya estamos bastante avanzados como para que usted simplemente diga, unga, unga, y destroce pues ahí de una forma absurda a las personas que están con ustedes. Entonces usted tiene que saber cuáles son las actividades que lo tienen como una persona mucho más consciente y no puede dañar a las personas que están al lado suyo, ¿sí? Entonces son elementos que tenemos que estar mirando. Ojo con eso, aprenda a tratar a las personas, vuelvo y lo repito, lidere en forma adecuada para que las personas respondan a lo que usted quiere. Y ahí viene la inteligencia emocional, comprenda las emociones, ¿sí? No hay de otra. ¿Listo? Utilice las emociones en forma adecuada. Si usted entiende cómo funciona una persona, usted va a aprender a hablar, va a aprender a comunicarse, va a aprender a liderar. Es decir, puede llegar a hablar con un dominante, con un concienzudo y demás, le va a poder delegar en forma adecuada y va a poder llegar a algo tan anhelado que nosotros tenemos en nuestro corazón y que decimos, somos exitosos. Utilice esas emociones para que las personas sigan creciendo. Entonces, automotívese. Es importante que usted tenga una automotivación. Si usted no se automotiva, nadie lo va a hacer, ¿sí? Entonces, lleve todas sus emociones hacia metas y objetivos para que su motivación continúe. Si usted es una persona colérica, dominante, automotívese, ¿sí? Y logre. Porque si las personas no hacen lo que usted quiere y aparte todo usted se espicha y se baja de ánimo, pues entonces todo el mundo se bajó de ánimo, ¿sí? Para completar. Entonces ya no tiene resultados adecuados, ¿sí? Entonces es un factor imprescindible en el grado de iniciativa que yo tengo sobre mí mismo, ¿sí? Entonces, y eso lo ayuda a tener o a ver en forma positiva los imprevistos.
Y al ver en forma positiva los imprevistos, pues eso no tiene otro camino más que encontrar soluciones más rápido que otros. ¿Ven? Entonces, nosotros vamos mirando esos elementos en forma adecuada y finalmente manejamos las situaciones, ¿sí? Manejamos las emociones. Percibo, comprendo, utilizo y manejo las emociones. A eso se refiere la inteligencia emocional. Si conjugamos estos 4 elementos, pues podríamos llegar a encontrar tan rápido lo que llamamos el éxito, ¿no? Entonces, tenemos que reconocer las emociones de los demás para que nosotros podamos llegar a tener unas relaciones interpersonales o habilidades sociales tan adecuadas que me permiten llegar rápidamente a liderar y a triunfar en lo que estamos pensando. ¿Listo? ¿Qué vamos a lograr con esto? Pues básicamente vamos a llegar a establecer vínculos mucho más estrechos y duraderos con las personas con las cuales nos relacionamos, ¿sí? Nos comienzan a ver como algo que la gente nominalmente llama amigo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta persona que es amigo lo entiende, lo comprende, lo ayuda, lo potencializa y lo ayuda a crecer más. Bien, y pues vamos a tener acá tener un buen desempeño laboral, que es lo que nosotros buscamos básicamente, ¿no? Tener un buen desempeño laboral, ¿sí? Eh, Muchas personas que tienen buenos resultados nos van a llevar a tener buenas vibraciones, inteligencia emocional adecuada en todas las actividades que nosotros desarrollamos. Básicamente esos son los temas que hablamos en esta conferencia: liderazgo, inteligencia emocional, cómo aprender a manejar a las personas, conocerlas, poder relacionarnos directamente con ellos y lograr crecimiento, ¿sí? Eso es lo que nosotros queremos. Los dejo con esto: lideren de una forma que los permita hacer crecer en el corto tiempo y que las personas que trabajan con usted sean muy, muy pegadas a usted y que lo vean como tal, como un líder, que lo vean como una persona adecuada y que sientan confianza por las actividades que usted desarrolla. De esa forma podrá ser un excelente líder. Con esto he terminado. Mi nombre, Javier Herrera, actual mentor de la Senda del Líder. Me pueden encontrar en redes. En Facebook me encuentran como Xavi J. Herrera. En Instagram soy Xavi Herrera. Y en YouTube me encuentran como Xavi Herrera, ¿sí? Si me quieren escribir, me pueden encontrar en presidencia@camaradeconferencistas.com. Para mí fue un honor y un privilegio haber estado con ustedes en esta tarde. Una hora bastante productiva. Entonces, los estoy dejando ya con esta presentación. No sé si Gustavo está por acá para terminar Muchas, esta presentación. claro que sí, fascinada en realidad por tan magnífica ponencia. En realidad ha sido un compartir de conocimientos extraordinario, mi amigo, siempre mostrando la alta calidad de profesionalismo, siempre Xavi Herrera mostrando que tiene un potencial, una inteligencia que compartir y lo hace con toda humildad. Entonces nosotros también compartamos estos conocimientos, compartamos todo lo que hemos vivido el día de hoy con nuestro mentor Xavi Herrera. Muchas gracias, Xavi, por todo lo que nos has brindado. Como siempre, sorprendiéndonos, eso siempre va a estar presente en ti, así es que no me cabe duda de que siempre nos va a sorprender. Siempre hay algo de que aprender de ti y eso es lo bueno. Es por eso que es bueno tener mentores, es por eso que es bueno tener, digamos, también la mente abierta para poder aprender. Y qué mejor aprender de los grandes, como Xavi Herrera. Muchas gracias, Xavi. A ti, mi amigo, gracias por la confianza, por el espacio. Como cuando iniciamos, un honor, un privilegio trabajar y de la mano contigo en la Senda del Líder, y seguiremos avanzando, logrando mejores cosas todos los días. Así es. Y también, actual mentor también de la Legión de Líderes, así que ya también está siendo presente. Muy pronto se acerca una ponencia con Xavi Herrera en la Legión de Líderes, ya se están, de antemano ya se está quedando con el taller. Y bueno, y antes también de dar por culminado este evento, quiero invitar a todos los profesionales de habla hispana que formen parte del Instituto de Investigación, Formación y Capacitación, la Senda del Líder, para que así puedan acceder a sus programas exclusivos de formación profesional a distancia y a sus demás beneficios. Y a los jóvenes en general que están interesados, digamos, en el liderazgo, en el aprender a ser empresa, les invitamos a inscribirse a las clases a distancia de la Escuela de Liderazgo y Emprendimiento Internacional, la Legión de Líderes. Ahora sí, mis amigos, nos despedimos de esta capacitación tan bonita que ha estado. Sinceramente me he quedado fascinado, pegado con todo el temperamento que tenemos que aprender realmente, ¿no? Así es que, ¿verdad? Nos despedimos, amigo. Un placer y gracias no solamente por ser mentor, sino por ser un gran amigo también a la vez. Muchas gracias, Xavi Herrera. Gracias, en serio. A ti, mi amigo. Poderoso saludo. Listo, nos estamos viendo. Saludos con todos. Hasta luego, chicos.